Te va a suceder exactamente igual que me pasó a mí. Cuando escuches esta frase la vas a recordar por el resto de tu vida. Esta es una frase que yo escuché de Jay Shetty hace ahora como unos 7 u 8 años cuando vivía en Londres. Y la frase dice: no soy quien creo que soy. No soy quien tú crees que soy. Soy quien yo creo que tú crees que yo soy. Y así vamos por la vida, sin la menor idea de qué somos ni de quién somos. Nos comportamos y creemos que somos lo que otras personas esperan de nosotros o lo que otras personas han querido que seamos. Si tus padres querían que tú fueras doctor, eso es parte de lo que tú vas a ser. Lo que has estudiado, todos los pensamientos que han manifestado la persona que eres a día de hoy, es lo que eres. Sin embargo, por las noches, cuando nos vamos a la cama, pensamos, deseamos, añoramos o soñamos tener una realidad diferente a la que tenemos a día de hoy. Y no comprendemos, porque no nos han explicado, que toda la realidad en la que vivimos es la manifestación de quién somos. Y quién somos es la manifestación, la materialización de los pensamientos que tenemos. Por lo tanto, si queremos vivir en una realidad deseada, tenemos que ser una persona capaz de manifestar la realidad deseada diferente a la que tienes. Quiere decir que esa persona que va a manifestar esa realidad que no tiene, no puede ser tú. Tiene que ser completamente diferente, porque tú ya has manifestado lo que has manifestado, que es la vida que estás viviendo. Y como el ser, como a ti lo que te compone es un conjunto de pensamientos, basta con cambiar tus pensamientos para comenzar a convertirte en la persona que quieres ser, dejar de ser la persona que eres y así manifestar la realidad que deseas en lugar de la que tienes. Un poco complejo de entender, pero una vez que te das cuenta y lo integras, es pura lógica, es muy simple. No sé si te ha sucedido alguna vez que te dicen: ya no eres el mismo, has cambiado. Por supuesto que he cambiado, inútil. Por supuesto que he cambiado. Físicamente soy la misma persona, soy el mismo Rubén, pero los pensamientos que conformaban la persona que yo era hace una semana, hace un año, imagínate, hace una década, no son ni remotamente similares a los pensamientos que tengo a día de hoy. Completamente diferente, por lo tanto soy otra persona, porque yo soy el conjunto de todos mis pensamientos. Por eso las personas que te dicen has cambiado, no lo entiendo, porque no tiene significado alguno. Por supuesto que has cambiado, es más difícil mantenerte igual, pero cuando tú entiendes esto, cuando lo integras, puedes girar la balanza, la tuerca a tu favor. Puedes empezar a elegir los pensamientos que tú quieres empezar a introducir en tu mente, porque son pensamientos alineados a la realidad que tú quieres vivir. Por eso muchas veces me habrás escuchado decir que solo existe un futuro, solo que nunca te has parado a crearlo. Nosotros en la Sala Salvaje, por ejemplo, hay una parte formativa en la que entramos a diseñar nuestra realidad deseada y la repetimos constantemente. Esa realidad deseada es el futuro. Es como si tú te vas dentro de un año, de 5 o 10 años, y a algo que suceda en tu vida, entonces le haces una foto. Esa es tu realidad deseada. Solo existe ese futuro. Entonces, ese futuro es creado por una persona que aún no eres, por una persona que piensa como tú no piensas, una persona que se comporta como tú no te comportas y una persona que hace lo que tú no haces. Pero si tú integras en tu mente ese fotograma del futuro, lo sientes como la única realidad posible, vas a empezar a comportarte como la persona que manifiesta esa realidad, a pensar como la persona que manifiesta esa realidad y a comportarte como tal. Y eso va a hacer que con el tiempo se manifieste esa realidad. Lo que pasa es que nunca lo has integrado hasta el punto de empezar a cambiar tu comportamiento, tus acciones, incluso tus pensamientos. Porque los hierbas de ahí fuera te han dicho ser, hacer y tener, y te has quedado con la parte superficial, como un verdadero inútil, en lugar de indagar, de preguntarte, de cuestionarte, de aprender todo. Mira, el otro día di una formación, que ya la habrás escuchado aquí porque la he mencionado en todos los episodios, di un taller de comunicación, para comunicar con impacto, con confianza, porque las personas tienen miedo a hacer esto, a encender una puta cámara y hablar. Tienen miedo a hablar a una cámara, sin embargo, por dentro dice que quieren ganar mucho dinero, que quieren tener no sé qué realidad. ¿Qué realidad vas a tener si tienes miedo a hablarle a una cámara?
Tienes que cambiar la persona. La persona que vive en la realidad que tú quieres no tiene miedo a hablarle a una cámara. Y no es que actúe o grabe porque ha conseguido evitar el miedo. No, se tiene que enamorar. Es lo que enseñamos en el taller del otro día. Se tienen que enamorar. Y después vimos la estructura y vimos storytelling y vimos demás. Pero la base era enamórate. Lo que quiero decir es que en el taller hablamos de la comunicación. Pero hay personas, obviamente hay de todo, hay personas que se le veía el interés, se le veía las ganas, veían apreciar el valor, después he tenido conversaciones con muchos y se le veía la chispa en los ojos, ¿no? Pero hay otra persona, al igual que hay un 10% siempre que son psicópatas, hay otro montón de personas, muchísimas, ahí fuera vas a ver muchísimas, quizás espero que tú no seas uno de ellos, que como no está directamente asociado, por ejemplo, te hablo de la comunicación como podría hablar de otra habilidad, de vender, de relacionarte, de la espiritualidad, de la gestión emocional, de muchas. Estoy hablando de la comunicación porque es una de las habilidades maestras. Como no ven una relación a la realidad que quieren, imagínate que hay personas que vienen al taller y quieren un coche. Se quieren comprar un coche y dicen, esto es comunicar, esto no es dinero para comprarme mi coche. Están tan sumamente ciegos que no ven la habilidad de que esa comunicación va a impactar directamente en la comunicación interna de la persona que tiene. Esa comunicación interna va a cambiar los pensamientos que van a influir en el comportamiento y va a hacer que la persona se comporte y haga ciertas acciones diferentes, que es lo que trae el resultado. Pero como no nos han enseñado esto, dicen, esto quiere un coche, esto que es comunicar, no es un coche, pues no lo quiero. Y ahí van toda la vida, hasta que tengan 90 años con las tetas caídas, las orejas grandes, pelos en la nariz, arrugados y digan, pues no lo entiendo, qué mala suerte. Mala suerte no, inútil. La vida te la ha estado poniendo delante. Lo que pasa es que el foco está en el tener y está en el hacer. No sabes que todo tiene que integrarse en el ser. Tienes que cambiar. Tienes que empezar a asociar todos los comportamientos, todos los hábitos a la persona, a empoderar a la persona. Esta habilidad, si la implanto en mí, ¿en qué me convierte? Esta dificultad, si cambio la perspectiva para saber ver la belleza del momento, ¿en qué me convierte? Y cuando tú pones el foco en eso, va evolucionando hasta que manifiestas esa realidad. Porque aún no eres la persona para manifestar esa realidad. Si lo fueras, ya lo tendrías. Y todo esto está relacionado, pero muy relacionado al emprendimiento. Y te lo voy a poner con mi historia personal. Yo en otra vida pasada era arquitecto. El conjunto de pensamientos que conformaban al Rubén de hace 6-7 años era para una persona que desarrollaba un papel dentro de una oficina, tecleando un ordenador, haciendo edificios, casas, planos. Eso era un ser. El que soy hoy es diferente. ¿Qué sucede? Que yo empecé a emprender con la mentalidad y los pensamientos de la persona que era en la oficina. No podía manifestar una realidad diferente. ¿Por qué? Porque estaba siendo el mismo ser actuando de manera diferente. Llevó mucho tiempo empezar a integrar esto, de que tenía que dejar de pensar como esa persona. Y llevándonos esto mucho a tierra, te lo voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando tú trabajas por un trabajo, cuenta ajenas, como yo trabajaba, por ejemplo, en la oficina, con un sueldo a final de mes, y tú emprendes, aún tienes el pensamiento del sueldo a final de mes, de cuánto gano al mes. Tienes que deshacerte de cuánto ganas al mes. Cuando tú emprendes, a lo mejor haces ciertas estrategias en las que durante 2 meses ganas lo básico, porque después tienes una estrategia a largo plazo de que tienes un lanzamiento, de que tienes una estructura según tú tengas organizado y estructurado tu negocio, pero tienes que sacarte de la mente el pagarte a final de mes, porque a lo mejor tienes que tener una mentalidad de cobrar todos los días o de cobrar una gran cantidad al trimestre. Es completamente diferente y esto lo veo constantemente en las personas que emprenden. Quieren tener un emprendimiento, unos resultados, monetizar su marca personal con la persona que son en el otro trabajo que tenían. No funciona así. Y como quieren, ¿saben? No ven esto más allá. Vienen a un taller mío en el que les hablo de mentalidad y dicen, sí, la mentalidad, piensan que es tener disciplina para ir al gimnasio. Eso es lo que piensan muchos inútiles. No piensan a todas las áreas en las que se aplica. Vienen a un taller de comunicación y no ven el poder de la comunicación. No piensan, no entra en sus mentes que la comunicación es lo que crea el negocio.
porque la comunicación no solo es dejar de decir muletillas o aprender a poner las manos así, es cómo tú te metes en la mente de la persona a la que puedes ayudar, cómo sabes conectar con esa persona, cómo sabes darle la mano y sacarla si está en el pozo, cómo sabes elevarla, cómo sabes motivarla para que aplique, para que cambie su comportamiento. La comunicación es mucho más que dejar de decir muletillas y poner las manos aquí. Es mucho más de lo que piensas. Entonces, cuando tú verdaderamente integras que todo empieza en ti, le empiezas a dar valor a todo. Te das cuenta que para crear un emprendimiento, para salirte de una mentalidad de empleado a pasar a una mentalidad de emprendedor, cambian las reglas del juego. Te tienes que enamorar, incluso enamorar cuando aflora un problema, porque el objetivo no es tener un emprendimiento, es ser emprendedor. Es enamorarte en solucionar los problemas, porque siempre va a haber problemas. Pero si empiezas tu camino con la mentalidad de la persona que eres, jamás llegarás a tener la mentalidad de la persona que quieres ser. Entonces, para cerrar este episodio, te voy a lanzar una serie de preguntas. ¿Qué cambia entre la persona que eres hoy y la persona que quieres ser? ¿Qué comportamientos cambian? Puesto que es lo que más podemos palpar. Se levanta a la hora que tú te levantas, come como tú comes, tiene los hábitos, los vicios que tú tienes, entrega al mundo el conocimiento de la manera en la que tú lo estás entregando, habla con la confianza que tú estás hablando, ofrece los servicios, los vende con la manera en la que tú tendrías que hacerlo. ¿Cómo se comporta la persona que vive en la realidad que tú ya vives? ¿Viste como tú? Habla como tú, mira como tú, entra en una sala con la seguridad que tú tienes. Tienes que plantearte todo esto, porque cuando tú hagas esta lista te vas a dar cuenta de que tú ya puedes desde este mismo momento comenzar a comportarte como esa persona. Y si mantienes eso en el tiempo, lo que es la ley de la gestación, lo mantienes en el tiempo que haga falta y sea necesario, terminará por manifestarse la vida que tú quieres. Y lo más importante, si has llegado hasta aquí y estás en Spotify, déjanos 5 estrellas, haz algo para que sepamos que lo que estamos entregando aquí, lo que estamos compartiendo, te está llegando del otro lado. Si estás en YouTube, gracias por estar aquí en la familia, por haberte suscrito al canal, y simplemente déjanos un me gusta, un comentario sobre futuros temas que te gustaría que tratásemos aquí. Un puto abrazo, nos vemos en el próximo episodio.